Los sistemas operativos juegan tener un papel importante en NFV, porque al fin y al cabo estamos hablando de una forma elástica, de modo cloud, transparente, ser capaces de aprovisionar nuevos servicios de una manera rápida, flexible y con un coste más reducido. De ahí que la estandarización, la gestión en modo nube tenga un papel importante. Todas estas cosas, sistemas, aplicaciones, software, desarrollo, transformación, estándares, ecosistema y partners, es lo que aporta HP a NFV con el lanzamiento de NFV. Al fin y al cabo, lo que vamos a conseguir es que estas empresas, vamos a ayudar a que estas empresas puedan competir en este mundo en el que innovar y poner en el mercado en meses no es competitivo. Innovar productos y soluciones y ponerlos en el mercado en minutos sí es competitivo. Para hacer todo eso hace falta transformarse en NFV, HP es un debate. Muy bien, pues este es un poco el marco en el que he querido introducir dónde está nuestro anuncio, por qué HP juega un papel y las soluciones que hemos anunciado en Mobile Controllers para todo el mundo en Barcelona. Lo primero, dar las gracias por venir. Soy José Vallecillo, he presentado Manuel antes, soy el director de HP Networking para España y Portugal. Voy a tratar de poner sobre unas slides y con algunos ejemplos la estrategia OpenFV de HP que hemos anunciado en el pasado Mobile World Congress y lo ha hecho nuestra presidenta mundial de Zanimella. Cualquier duda que tengáis, pregunta, haciendo para que no se queden cosas sin conocer. ¿Por qué NFV ahora o por qué NFV está tomando altísima relevancia, como ha comentado José María? Bueno, lo primero es porque las operadoras yo creo que están teniendo problemas para estar a la última en llegar al mercado, por lo cual necesitan un modelo de IT que les suponga mayor agilidad. Esta mayor agilidad va a suponer mejorar por un lado los gastos operativos. Estos gastos operativos en un mundo tradicional de telco y de operación son demasiado costosos y lo que queremos con OpenFV es llevarlo, el modelo telco, a un modelo IT tradicional al uso, donde el uso de estándares y el uso de la administración y gestión basado en estándares agilice mucho más, por lo cual la operación sea menos costosa. Por otra parte, vamos a reducir los gastos de capital. Vamos a empezar a utilizar tecnología estándar, como se está utilizando en el resto de los centros de datos de las grandes empresas y apoyados en virtualización, con lo cual los costes van a bajar dramáticamente a la hora de hacer las inversiones. Muy importante va a ser la aceleración del tiempo de respuesta a las necesidades que pueda tener la compañía o que esté haciendo el mercado. Como decía José María, vamos a pasar de meses a minutos. Vamos a acelerar la innovación, porque estamos entregando una plataforma abierta en la que el fabricante no va a ser el responsable de entregar la solución completa, sino que al ser una plataforma abierta vamos a tener los NEMs tradicionales de la industria de telco, los proveedores de hardware
estándar, nuevas ISVs, habrá startups que van a acelerar el desarrollo de las funciones de red, en este caso virtualizadas. Y por último, proporcionar agilidad, ¿vale? Agilidad empresarial para que sean capaces de escalar de una forma sencilla en función de las demandas en cada momento, ¿vale? La virtualización, si por algo destaca, es realmente por esto. ¿De qué se compone el programa OpenNFV de HP? Bueno, teníamos en la compañía muchas divisiones trabajando en torno a NFV, y lo que se ha buscado es articularlo en torno a un solo programa para que cualquier compañía o proveedor de comunicaciones pueda encontrar en HP un punto único a la hora de llevar a cabo su paso en NFV. Por un lado ofrecemos tecnología y arquitectura, pero si por algo somos reconocidos en el mercado por la arquitectura que ofrecemos a nuestros clientes y además por la estandarización de esta, la accesibilidad que damos a la hora de poder elegir nuestra tecnología u otra, y además que sea fácilmente integrable. Sobre ella vamos a ir incorporando las funciones virtualizadas de red, los equipamientos de red de los NETs, y trabajaremos con proveedores independientes de software. Aportamos también unos laboratorios, todos son OpenNFV Labs. Vamos a tener 3 en el mundo. 2 ya están en funcionamiento, están en Estados Unidos, uno en Fort Collins y otro en Houston, y el tercero se está montando ahora mismo en Grenoble, para que todas las pruebas que se tengan que hacer, tanto los desarrolladores de software como las propias telcos, puedan ser en un entorno seguro pruebas de carga y de despliegue. Presentamos también un programa de partners para que, proveyendo tanto de los kits de desarrollo de software como las APIs, como recursos hardware donde correr todo esto, puedan ir probando todas las aplicaciones y los desarrollos que se vayan a ir efectuando. Y por último, ayudamos tanto a las ISVs como a los NETs como a las compañías de telco a hacer pruebas de concepto, despliegues y servicios. Esto tampoco es nuevo, es algo que llevamos trabajando con las compañías de telecomunicaciones en los últimos años, y de hecho, bueno, pues, en la nota de prensa veis referencias de British Telecom, veis referencias de Nokia, de referencias de Verizon, con Telefónica aquí en España también hemos trabajado, lo cual bueno, no es algo que se haya anunciado antes de ayer. Incluyo aquí una slide de Intel para que veáis su visión, que a la vez es la misma que la nuestra. O sea, hoy por hoy, en el entorno telco, las funciones de red son monolíticas y están encapsuladas en una caja que es propietaria y que aporta todo, ¿vale? Si tenemos un firewall, o tenemos un sistema de instrucciones, un VPN, es todo monolítico. Por lo cual, si yo quiero hacer crecer cualquiera de estas, ponerla en funcionamiento, tengo que adquirir un sistema completo, lo tengo que proveer, lo tengo que enchufar, le tengo que dar la infraestructura propia del CPD para que se pueda funcionar. Esto es un proceso claramente que puede llevar más de un mes. Si pasamos a un entorno donde las funciones de red las virtualicemos y las pongamos encima de un hipervisor y un servidor estándar, levantar cualquiera de estas funciones es cuestión de minutos, o proveer de mayor capacidad de cómputo, de almacenamiento de red es cuestión de minutos, porque estamos llevando el estilo IT tradicional al mundo telco. ¿Qué aportamos en un primer punto como tecnología al NFV, también al SDN, pero en este caso al NFV? Bueno, pues, somos proveedor de tecnología de red estándar, que tiene una capacidad de almacenamiento
y de servidores. Entonces, ya toda la virtualización de las funciones de red. Y por otro lado, tenemos una serie de software de comunicaciones, de funciones virtualizadas de red ya disponibles, que pueden poner en funcionamiento ahora mismo cualquiera de los service providers. Al mismo tiempo, en torno a todo esto, tenemos un ecosistema de partners que están trabajando con todas nuestras plataformas y las propias soluciones de comunicaciones. Llevamos bastante tiempo en esto de la virtualización, del propio hardware, de la virtualización de las funciones de redes y de las redes definidas por software. Allá por el 2000, ya en nuestro HP Superdome empezamos a poner esto que se llaman hipervisores y que ha sido algo mucho más común a finales del 2000, al principio. También introducimos sistemas operativos multicliente. Un punto muy importante para el desarrollo de las redes definidas por software se dio en el 2007, cuando HP y la Universidad de Stanford empezaron a colaborar en lo que fue la semilla de SDN, que en aquel momento se llamaba el proyecto Ethan. En el 2008 presentamos los primeros switches habilitados con OpenFlow. En 2011 se lanza OpenFlow 1.0. Nosotros hacemos la primera prueba de concepto de NFV y por otro lado lanzamos los primeros switches con OpenFlow al mercado. Cuando la ETSI forma lo que empieza el desarrollo y estandarización y la normativa de NFV, nosotros estamos ya desarrollando los primeros clientes piloto de SDN. En el 2013 el HP se queda, pues empieza a estar el año pasado involucrado en varios pilotos y también demuestra en el 2013 entornos con controladoras SDN federadas, que ahora vemos que es bastante importante para el desarrollo de NFV, y lanza un propio ecosistema SDN que anunciamos el año pasado con el SDN Software Developer Kit y el SDN App Store. ¿Cómo sería una arquitectura NFV que quede completamente abierta y simplificada? Si lo veis desde el punto de vista de un operador, el operador va a tener una serie de aplicaciones, que es la que estábamos viendo antes, que vamos a virtualizar. En primer lugar tenemos que tener un gestor, un gestador de recursos, que en el caso de HP se llama NFV Director, que va a aportar una serie de APIs de integración y luego garantizar la seguridad y cumplimiento de calidad de servicio de estas aplicaciones. Ya nos va a hacer análisis de cómo va a estar funcionando todo el servicio que se va a dar desde estas funciones virtualizadas de red. En la parte de abajo, lo que va a hacer este gestor es controlar la infraestructura hardware que dé servicio a las aplicaciones virtualizadas de red que tenemos aquí. Este gestor va a llamar supervisores para montar las máquinas virtuales, darles recursos de almacenamiento y de CPU, y va a hablar con las controladoras SDN. Esto sí que es, yo creo, algo único hoy por hoy de HP, que estamos liderando, y estas controladoras SDN van a ser capaces de gestionar el ancho de banda disponible para estas aplicaciones virtualizadas de red. Esto, si lo vemos de una forma tradicional, aunque las controladoras SDN todavía hay muchos fabricantes que no lo ven como algo tradicional. Podríamos hacer que toda esta infraestructura estuviera englobada de forma cloud, vamos a decir. Entonces, el gestor y el orquestador de recursos llamaría CloudOS de HP, y el CloudOS de HP sería el encargado de proveer la infraestructura necesaria en modo cloud privada para dar servicio a las aplicaciones virtualizadas de red del propio operador. ¿Vale? O sea que podemos hacerlo de forma tradicional, todas estas llamadas a recursos de hardware, o bien de forma cloud.
por supuesto, pues tenemos todos los servicios de instalación, puesta en marcha, mantenimiento,